EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Cuando se habla de ciencia y fe, o de razón y fe, mucha gente cree que es un asunto solamente de argumentos. Algo así como, siéntese y lo discutimos. Pero resulta que el tema no es solamente de ideas. Aquí hay personas, hay carne, hay sangre, hay intereses, hay emociones, en definitiva, hay personas. Y por eso tenemos que preguntarnos qué estaba sucediendo básicamente en Europa en el siglo XVIII. ¿Cuál es ese fenómeno que hizo que después de una generación de grandes genios físicos y matemáticos, verdaderos pilares de lo que hoy es la ciencia contemporánea, que eran creyentes, vino otro tiempo de un ataque despiadado contra la Iglesia Católica, y después de ese vino otro tiempo de desprecio a la fe y de presentación de la fe como una especie de estorbo del que había que deshacerse. ¿Cómo entender ese proceso? Ese no fue un proceso puramente de ideas. En ese proceso hay protagonistas, hay nombres, hay amores, hay emociones, hay humillaciones, hay orgullo. Todo eso es parte de la historia humana. Y yo sé que a muchas personas les encantan las visiones simplistas. La visión simplista más típica en esto de razón y fe es la de ese juguete que está en los parques infantiles, yo creo que en todos, y que en algunos lugares se llama un balancín o se llama un sube y baja, es decir, esencialmente como una especie de vara que se apoya en su centro, y efectivamente si sube un extremo, pues baja el otro, y si sube el otro, pues baja el primero, y así mira muchas veces la gente la relación entre razón y fe. Y eso es lo que está llegando a muchas universidades y muchos colleges, y es lo que están bebiendo y lo que están absorbiendo una cantidad de jóvenes que además lo único que necesitaban era un pretexto para deshacerse de la religión, puesto que la religión es un conjunto de normas absurdas que coartan la libertad según esa visión. Entonces, bueno, son así de sencillas las cosas. Entremos un poquito en esa historia. Entremos un poquito en esas personas, como se dice, en la piel de esas personas. Me voy a referir específicamente a los fundadores de ese gran proyecto intelectual llamado la Enciclopedia. Me voy a referir a un literato, especialmente autor de obras de teatro, pero también ensayista, escritor, conocido por su seudónimo Voltaire, y me voy a referir a otro filósofo llamado Rousseau, Juan Jacobo Rousseau. Estos personajes tienen sus propias historias, y si tú tienes así muchas dudas y mucha perplejidad de qué fue lo que pasó en ese tiempo, no te pierdas leer buenas biografías de ellos. Yo lo he hecho. Y el caso de Voltaire a mí me parece completamente emblemático de qué fue lo que pasó en el siglo XVIII, porque la vida de Voltaire es inseparable del siglo XVIII y de alguna manera el siglo XVIII, el siglo XVIII europeo, es inseparable de la figura de Voltaire. La mayor parte de este drama se realiza en Francia,
No se nos olvide que la gran institución académica que conoció el mundo en la Edad Media fue la Universidad de París, fundada a comienzos del siglo XIII. La universidad donde enseñó, entre otros, Santo Tomás de Aquino, donde enseñó San Buenaventura. Esa universidad que luego se conoció como la Sorbona y que estuvo bajo tutela de la Iglesia Católica prácticamente hasta la Revolución Francesa. Después, pues ya la Sorbona es una cosa distinta y la Iglesia como institución universitaria o hace presencia universitaria en París de otro modo. Pero el hecho es que en esa Francia, que fue pionera en el avance intelectual, gracias a la Iglesia Católica, me gozo en decirlo, en esa Francia, ¿cómo era la sociedad? Y tenemos un adjetivo que lo describe muy bien. La sociedad era estática. Si tú miras cualquier historia de la Revolución Francesa, te van a hablar de los llamados 3 estados. En aquella época no se utilizaba la terminología de clases sociales, sino se hablaba de estados. Y se decía que Francia, que era un reino por supuesto, que el reino francés tenía 3 estados, nosotros diríamos 3 clases sociales. Un estado era la nobleza, nobleza que era hereditaria, nobleza llena de privilegios, nobleza donde sucedía el alto intercambio de ideas, en su mayor parte, y donde estaba todo el movimiento social, es decir, donde podías hacer lo que hoy se llama en todos los idiomas tu networking. Tu networking sucedía ahí en la nobleza. Así que el que estaba por fuera de la nobleza de alguna manera tenía que sentirse excluido. Y atención, Voltaire no nació en la nobleza, pero amaba la vida social, amaba la vida cómoda, podríamos decir incluso lujosa. Lee cualquier biografía, no me estoy inventando nada. Lee cualquier biografía. Le encantaba la vida social de alta calidad, esa que es propia de la nobleza. Y aunque la nobleza era muy consciente de sus privilegios, no era completamente impermeable en las grandes reuniones sociales, ya sabes, las bodas, los banquetes, las grandes celebraciones, pues había gente como Voltaire que podía aparecer. Los salones culturales se gozaban con la presencia de gente inteligente, y Voltaire era un hombre muy inteligente, como muchos otros, como D'Alembert, como Diderot, los fundadores de ese gran proyecto llamado la Enciclopedia. Esa era una clase social, un estado se llamaba en esa época. Otro estado era la clerecía, la iglesia. Ese otro estado, el de la iglesia, tenía una gran importancia porque en la Francia de la época había obispos que tenían la administración civil, es decir, incluso la administración pública, económica, en amplias regiones de Francia. Había abadías en las que prácticamente la palabra del abad cumplía el papel de lo que habían sido antes los señores feudales en la Edad Media. O sea que la iglesia, sobre todo la alta jerarquía de la iglesia, tenía una gran presencia y una gran importancia. Y luego tenías al resto, y el resto era el pueblo. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que dentro de ese pueblo hay comerciantes bastante exitosos. No se nos olvide que las vías de comunicación, las vías comerciales, tanto marítimas como fluviales como terrestres, van mejorando poco a poco, pero van mejorando. No se nos olvide que estos comerciantes van acumulando grandes fortunas, que se está afianzando un fenómeno de urbanización que había empezado con mucha fuerza a finales del siglo XII y en todo el siglo XIII. Es decir, la ciudad cada vez es más protagonista y la ciudad es lugar de intercambio de ideas y la ciudad es el lugar para esa especie de naciente clase media. Entonces tienes comerciantes, tienes artesanos, pero hay una clase que es la que más nos va a interesar. Un grupo de personas entre los que están precisamente los ya mencionados, Rousseau, Voltaire, D'Alembert, Diderot y muchos otros. Y en ese grupo de personas lo que te vas a encontrar es gente que no tenía espacio. Es gente que estaba ávida de intercambio social, de presencia social y, ojo a esta palabra,
influencia social. Había un deseo de poner en práctica las ideas, había un deseo de poner en práctica nuevos modelos de sociedad. Así, por ejemplo, Rousseau escribe una obra que se conoce como el Emilio, que es todo un proyecto pedagógico que muchos consideramos en parte desquiciado, pero bueno, tiene ideas claramente brillantes. Y lo que te quiero decir es que si un hombre como Rousseau escribe toda una obra pedagógica, evidentemente no quiere quedarse únicamente escribiendo libros, quiere tener impacto en la sociedad. Pero esa sociedad estática del siglo XVIII no daba mucho espacio para que un intelectual como Rousseau o un intelectual como Voltaire tuviera influencia. Entonces, Voltaire le declara la guerra a la nobleza y sobre todo le declara la guerra a la iglesia. Es decir, que este conflicto entre razón y fe, óyeme esto muy bien, este conflicto entre razón y fe no empezó como conflicto entre razón y fe, empezó como un conflicto de clases sociales, empezó como un conflicto cultural y social, empezó porque estas personas no se sentían representadas y porque querían poder. Eso es lo que aparece en las obras de Voltaire, eso es lo que aparece en esa especie de estilo sarcástico que lo volvió tan famoso a él. Y por eso Voltaire no se declara nunca ateo, él nunca considera que es necesario ser ateo, el ateísmo está fuera de su horizonte, pero él sí considera que la iglesia es la enemiga y el lema de Voltaire va a ser: hay que destruir a la infame. Y la infame, así con I mayúscula, la infame es la Iglesia Católica. Por supuesto, para quitarle toda autoridad a la iglesia, tienes que quitarle toda autoridad a la revelación. Entonces, la guerra de Voltaire y de la mayor parte de los ilustrados en el siglo XVIII no es una guerra contra la fe como tal, sino es una guerra contra la revelación, a la que consideran una superstición, contra los sacramentos, a los que consideran otra superstición, y por lo tanto contra el sacerdocio, al que consideran una especie de impactante, impresionante impostura. Es decir, es una especie de teatro que solamente trae beneficios para el mismo clero. Esa es la batalla de Voltaire. Voltaire quiere destruir a la que él llama la infame, porque él considera que la iglesia es la que está sosteniendo ese sistema, esa especie de aparato social que no deja que las ideas lleguen a su realización, no deja que las ideas puedan convertirse en poder. Y por eso surge una palabra importantísima, la palabra deísmo. Y todos estos ilustrados van a ser deístas. Es decir, ellos afirman que si hay un Dios, ellos no pelean con Dios. De hecho, su pelea, repito, no es principalmente contra la fe. La pelea principal de ellos, la pelea fundamental de ellos es contra la iglesia y contra una sociedad estática. Y para pelear contra la iglesia, niegan la revelación, niegan los sacramentos y niegan la posibilidad de sacerdotes. Luego se llegará al ateísmo, pero por ahora estamos en la etapa deísta, que es la de estos ilustrados. Y realmente, esta es la pregunta con la que terminamos, ¿realmente la ciencia, esa ciencia que tiene sus pilares en Galileo, en Newton, en Copérnico, en Kepler, esa ciencia daba para eso? Tenemos que examinar un poco mejor qué era lo que pretendía la ciencia, y lo haremos con la ayuda de Dios. Una guía para la santidad. No digas al Señor, te entrego el control remoto de mi vida, pero porfis, coloca las películas y novelas que a mí me gustan. No. Esa no es la actitud. Si tú vas a entregarle el control remoto de tu vida al Señor, hazlo en serio. Dile, Señor, haz de mí lo que tú quieras, de la forma que tú quieras y lo más importante, en el momento que tú quieras. Pero eso sí, hazlo con un sí sonriente. Pregúntate, ¿tú tienes este abandono? ¿Confías en Él?
¿Estarías dispuesto a hacer lo que Él te pidiera, fuera lo que fuera? Este abandono lo conseguimos solo en la oración. Nicolás Copérnico, Johann Kepler, Isaac Newton, Galileo Galilei, todos ellos eran creyentes, todos ellos eran cristianos, todos ellos eran genios. Para que te hagas una idea, por ejemplo, de la genialidad de Kepler, te plantearía un pequeño desafío, que hoy no es difícil de hacer si tienes un telescopio más o menos de alguna calidad. Empieza por ubicar los planetas. Eso te va a tomar un poco de tiempo, porque hay que observar muchas noches cuáles son esas lucecitas pequeñas que no avanzan al mismo ritmo del resto de las luces, como la Vía Láctea, sino que parece que avanzan y retroceden. Eso es lo que significa la palabra planeta. La palabra planeta significa errante. Viene del verbo griego planao o planó, que significa errar, vagar. Bueno, identifica los planetas. Estamos siguiendo los pasos de Kepler. Esto es interesantísimo. Después de que logres identificar un planeta como Marte, por ejemplo, ubica a Marte y ubica su movimiento no con respecto a la Tierra, sino con respecto al Sol. Como tus observaciones las tienes que hacer de noche, no sé cómo vas a ubicar la presencia del Sol, pero lo vas a hacer. O sea, tú tendrás que suponer que el Sol, por supuesto, está del lado contrario al planeta que observas de noche. Empieza a hacer un cuadro de cuál es la posición relativa, por ejemplo, de Marte o de Júpiter, con respecto al Sol. Y te darás cuenta que con respecto al Sol va describiendo una especie de círculo. Si tú eres supremamente observador, tú puedes llegar a suponer que esa es una especie de círculo. Pero si eres Johann Kepler, tú te das cuenta de algo mucho más sutil. No es un círculo, es una elipse. La elipse, la figura geométrica, tiene dos puntos que se llaman los focos, y la elipse, que forma el planeta alrededor del Sol, tiene al Sol en uno de sus focos. Dime cuánta paciencia, cuánto método, cuánta capacidad de observación se necesita para llegar a esa conclusión. Ese es el tamaño de Kepler. Kepler habla con Newton y le dice, si es verdad que hay una atracción entre los cuerpos que decrece con el cuadrado de la distancia, como dice la ley de gravitación universal, ¿qué figura debería trazar un planeta que gira alrededor del Sol? Y le responde el otro genio, Newton, le dice, una elipse. Es decir, Newton, desde sus principios matemáticos, dedujo que tenía que ser una elipse. Y Kepler, con su paciencia, su telescopio, que no era ni sombra de lo que tenemos hoy, dedujo eso mismo. Y viene este intercambio de genios con unas observaciones tan sutiles que no es del caso entrar en este momento. Y ellos eran creyentes. Ellos no veían un conflicto entre tener una fe viva en Dios y poder decir con el Salmo, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Ese es un salmo que rezan nuestros hermanos anglicanos como rezamos también nosotros. Ellos no veían problema en eso. Entonces tenemos que ver qué es lo que hace la ciencia. ¿Es que acaso la ciencia es una especie de máquina anuladora de la fe? No. La ciencia se basa en principios muy sencillos que podemos rastrear básicamente hasta el precursor de todos estos genios, que no es otro que Galileo. Básicamente, la novedad
que trae Galileo es: vamos a experimentar, vamos a medir y vamos a poner a prueba nuestras ideas. En su núcleo más profundo, en su núcleo más interior, eso es lo que hace la ciencia. Medir, experimentar, hacer predicciones y ver si las predicciones se cumplen. Este núcleo, si tú has estudiado ciencia, verás que se expone de una manera mucho más completa. Por ejemplo, el acto mismo de medir es bastante complejo y hay que analizar cuáles son las cifras significativas y todo esto que se estudia en ingeniería, en física, en astronomía, etc. ¿De acuerdo? Pero en su esencia se trata de medir, se trata de llegar a números y se trata de relacionar estos números. Ese fue el genio de Galileo. Entonces Galileo, en medio de su genialidad, dijo, bueno, pues vamos a medir. Por ejemplo, si yo tengo dos esferas absolutamente iguales en lo exterior y del mismo tamaño, una esfera es de plomo y la otra es de madera. Si yo dejo caer esas dos esferas, ¿cuál cae primero? Buena pregunta. Los antiguos, gente como Aristóteles, querían resolver todo simplemente pensando. Voy a pensar muy grandemente. Entonces, una manera de pensar ese problema es decir, bueno, puesto que la esfera de plomo tiene más fuerza, es atraída con más fuerza, pues tiene que llegar primero, porque hay más fuerza actuando sobre la esfera de plomo. Eso suena lógico. Y esa fue la respuesta con la que se quedó la humanidad prácticamente hasta el siglo XVII. Pero Galileo, con su talento, con su chispa, dijo, no es tan lógico. El argumento inicial de Galileo se puede resumir de esta manera. Si los objetos pesados se mueven más rápido que los objetos livianos, ¿qué pasaría si yo atara un objeto pesado y un objeto liviano? Según el modo de pensar aristotélico, la propiedad del pesado y la propiedad del liviano deberían contrarrestarse, de manera que al juntar un cuerpo pesado con un cuerpo liviano, este debería caer a una velocidad intermedia entre el cuerpo liviano y el cuerpo pesado, si estamos hablando de cualidades, de propiedades. Pero el genio de Galileo fue, no analicemos esto como cualidades, analicémoslo como cantidades. Y empieza a cuantificar. Y empieza a ponerle números a este asunto. Y la conclusión a la que llega Galileo es que la única respuesta lógica es que caen al mismo tiempo, pues quitando el tema de la resistencia del aire. Pero lo crucial de Galileo es que luego hace el experimento en condiciones controladas y repetibles. Ojo con esas palabras que van a ser fundamentales para hablar de ciencia desde el siglo XVII hasta nuestros días y estoy seguro que después. Hacer el experimento midiendo cantidades en condiciones controladas y repetibles. Repito, hacer el experimento tomando medidas en condiciones controladas y repetibles. Esa es la ciencia hasta el día de hoy. Si tú quieres decir que algo es conocimiento científico, tú tienes que presentar cantidades en condiciones controladas y repetibles. Y otra persona, como es repetible, debe poder hacer lo mismo y debe obtener tu mismo resultado. Si tú dices que tal bacteria se reproduce con tal rata en el tiempo, con tal porcentaje de crecimiento en el tiempo, en tales condiciones, otra persona en el laboratorio del otro extremo del mundo debe poder hacer la misma medición y debe encontrar lo mismo. Si no, no es conocimiento científico. Eso fue lo que inició la ciencia contemporánea. Y la esencia de la ciencia contemporánea es esa: medir en condiciones controladas y repetibles. Luego, a partir de los datos, elaborar un armamento matemático. Decía Galileo
que el universo está escrito en cifras matemáticas. Por supuesto, él era muy bueno para la matemática y para muchas otras cosas. Entonces, hay que medir, hay que encontrar fórmulas. Él, por ejemplo, encontró que había una fórmula que relacionaba la distancia con el cuadrado del tiempo transcurrido cuando se trata de caída libre o de caída acelerada. Es decir, Galileo descubrió que la aceleración estaba en proporción al cuadrado del tiempo. Eso lo describió él. Lo descubrió y lo describió él por medio de ecuaciones. Y eso es maravilloso, porque eso dio una ventana completamente nueva para ver el mundo y para deshacernos de muchos errores que estaban en el pasado. De ahí surge la idea de que podemos interactuar con el mundo y podemos mejorar el mundo. Porque a medida que lo conocemos con más y más ciencia, también conocemos y logramos mejor y mejor tecnología. Y a medida que tenemos mejor tecnología, podemos mejorar las condiciones de nuestra vida. Y por eso la ciencia no se queda simplemente en pensemos, sino que la ciencia da un paso más a través de la tecnología en el mejoramiento de la vida de la gente. Y por eso parece que la ciencia es la gran maravilla. Y por eso existe una cosa que se llama cientificismo y que significa que vamos a decir que el único conocimiento válido es el que da la ciencia. Tenga paciencia que en otra oportunidad, en un próximo programa, vamos a hablar de cientificismo. Pero por ahora estamos con la ciencia. Y nos damos cuenta que esta ciencia, y con la palabra ciencia me refiero, claro, a la ciencia moderna, consiste en medir, matematizar, de un modo controlado y repetible, la observación sistemática del mundo para llegar a teorías que son puestas a prueba. Y eso, nadie lo duda, eso se llama genialidad. Y eso es lo propio de la ciencia moderna. No es de extrañar entonces que hombres como D'Alembert y como Diderot, los de la enciclopedia, quisieran recopilar lo mejor del conocimiento científico que había en su época y extenderlo porque eso era lo que ellos entendían que iba a mejorar el mundo. Según su pensamiento, el mundo no se va a mejorar con que haya más condes, y más marqueses, y yo ni me sé los títulos y príncipes. El mundo se va a mejorar si nosotros mejoramos la tecnología. Pero aquí viene una pregunta. ¿Todo se puede estudiar con el método científico? ¿O cuáles son los límites? Piénsalo por favor. Te doy tiempo, bastante tiempo hasta nuestro siguiente encuentro. Te doy tiempo para que lo pienses. Nadie duda que la ciencia es una maravilla, pero ¿de verdad la ciencia se opone a que yo tenga fe? Y de verdad todas las preguntas, todo el conocimiento, ¿se puede seguir por medio del método científico? Una pregunta que no debemos eludir y que le va a traer una gran libertad a nuestro pensamiento. Siempre bienvenidos, amigos.